Capítulo 4. El verdadero valor de Milady Reisen, parte 6. El camino hacia el núcleo del gran árbol comenzó en el Salón del Trono. Pero a pesar de la prisa que tenían, Milady y los demás no fueron capaces de alcanzarlo de un solo salto. NNNGH, Nakchan. Mirando hacia arriba, Milady vio el tronco del gran árbol en lugar del trono que esperaba. Habían terminado en la base del árbol. Alrededor de ella, los hombres bestia entraron en pánico por lo que le estaba pasando al árbol. Pensando que se había equivocado, Neyais intentó teletransportarlos de nuevo. Sin embargo, estoy siendo bloqueado. Probablemente es el mecanismo de defensa del gran árbol. Supongo que está repeliendo toda interferencia externa para protegerse a sí mismo. Si el árbol podía repeler incluso la magia antigua, Milady podía ver por qué Liutigi se sorprendió tanto de que el apóstol superara sus defensas. Esto no es bueno. Mis poderes también están siendo severamente restringidos, murmuró Liutigis. Ella podía influir en el árbol hasta cierto punto, pero no desactivar sus barreras. Eso demostró lo crítico que era el estado del gran árbol. Todavía irradiaba maná, y vibraba lo suficientemente fuerte como para sacudir la tierra cercana. Sin embargo, mientras el grupo observaba, algo aún peor comenzó a suceder, ¿o no? Las hojas del gran árbol, las otrora vibrantes hojas del gran árbol comenzaron a caer de sus ramas. Era como si todo el árbol estuviera siendo drenado de su vitalidad. Sus raíces comenzaron a retorcerse, creando un terremoto localizado. Todos en el área gritaron cuando perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Este terremoto fue mucho más severo que los leves estruendos que el árbol había causado hasta ahora. A medida que el temblor empeoraba, el árbol comenzó a hundirse en el suelo. Se hundió lentamente, pero era lo suficientemente grande como para crear grietas. Liu Chan. ¿Puedes usar la vara del guardián para ir directamente al núcleo? Me temo que no. Incluso el elegido por la vara necesitaba seguir la ruta prescrita para llegar al núcleo. Porque la vara no era más que la llave para abrir el sello que guardaba el único camino. Le tengo. Vamos, todos, no había tiempo para lamentar su desgracia. Después de saber que no había otro camino, Milady usó su magia de gravedad para enviar a todos al cielo. Tuvo cuidado de mantener a todos a una distancia segura del árbol y evitar los manojos de hojas que caían mientras los movía hacia el Salón del Trono. Su Majestad. ¿Está usted bien? Parsa gritó desde el balcón del piso del Salón del Trono cuando vio a Liutigis y a los demás volando. En el momento en que Milady los dejó en el balcón, Liutigis comenzó a correr hacia el Salón del Trono. Mientras corría, dio órdenes lo más rápido posible. Estoy bien, no te preocupes. El núcleo del gran árbol está siendo atacado. No podré desplegar la barrera de niebla hasta que el árbol esté seguro de nuevo. Parsa, quiero que evacues a los ciudadanos mientras me encargo del intruso. Ya he comenzado la evacuación. Esperaba que pudieras dar un discurso para calmar a la gente, pero parece que no hay tiempo para eso. ¿Deberíamos abandonar la capital? Usted tiene plena autoridad sobre cómo manejar la evacuación. Estaré demasiado ocupada luchando para liderar. Tú servirás como regente en funciones en mi lugar, ¿entendido? Buena suerte ahí fuera, Laiyu. Mantente a salvo. ¿Lo haré? Tú también ten cuidado, Parsa. Parsa miró suavemente a Liutigis. No era la mirada que una sirvienta le haría a su reina, sino la que una abuela le haría a su nieta. Entonces pasó el momento, y Parsa se giró y salió corriendo. Al pasar junto a los otros libertadores, les dio a todos una mirada severa. Protege a Laiyu por mí, Milady y los demás asintieron con firmeza. Tan pronto como llegaron al Salón del Trono, Liutigis blandió la vara del guardián. El trono, que estaba hecho de las ramas del gran árbol, comenzó a deshacerse, transformándose en una cresta con forma de árbol al revés. Un segundo después, apareció un agujero en el suelo, con una escalera de caracol que conducía hacia abajo. El hueco que soportaba la escalera era tan profundo que era imposible saber hasta dónde llegaba. Nos estamos quedando sin tiempo. Mientras no hagan nada que afecte al gran árbol, pueden venir todos. Milady, si eres tan amable, ya lo tienes. Vamos, en lugar de usar la escalera, Milady y los demás saltaron al pozo. Al acercarse al fondo, Milady usó la magia de la gravedad para retrasar a todos, pero Liutigis no quería perder tiempo en un aterrizaje. Mientras aún estaban en el aire, giró su vara de nuevo, y el piso se abrió para revelar otro agujero. Este proceso se repitió 5 veces. Para cuando finalmente aterrizaron, el grupo estaba a unos 300 metros bajo tierra. Estaban en una pequeña habitación cuyas paredes, techo y suelo eran de metal negro. Las raíces del gran árbol se enroscaron alrededor del metal,
creando un extraño contraste de madera orgánica y mineral frío. Reconozco este metal. Okun lo usa todo el tiempo. Esto es asantium, ¿no es así? Es el mineral más resistente del mundo, ¿verdad? Sí. Pero hay algo raro en el color. Creo que tiene piedra de marfil mezclada. Solía verlo todo el tiempo cuando vivía en la mansión Reisen. La reconocería en cualquier lugar. Eso explicaba cómo el muro que protegía el núcleo del gran árbol era resistente tanto a los medios físicos como a los mágicos. Las raíces del árbol también parecían tener un poder especial, y probablemente eran tan resistentes como el metal que las envolvía. Milady-chan, Nice-kun. Está aquí, susurró Meiru, con un sudor frío que le caía por la frente. Lo sé, respondió Milady. La pared justo delante del grupo tenía la misma cresta del árbol, al revés tallada en ella. Esperando más allá de ese muro había un ser tan poderoso que su presencia se podía sentir a través de las numerosas capas de piedra de marfil que lo separaban. Prepárense, amigos. Es la hora, gritó Liutigis. Aunque sonaba más como si estuviera tratando de reforzar su resolución que de fortalecer a sus amigos. Dudó en bajar su vara para abrir el sello que protegía el núcleo, y las puertas de Asantium se abrieron con un profundo estruendo. Una luz plateada tan brillante que era cegadora atacó a los 4 usuarios de magia antigua. Aunque era solo luz, era lo suficientemente densa como para ser palpable. Una persona normal habría sido noqueada solo por estar expuesta a tanto poder. Milady y los otros levantaron sus brazos para proteger sus ojos y entraron en la tormenta de luz. A medida que se acercaban, Milady una vez más puso los ojos en su archienemigo. Así que has venido, dijo la valquiria de cabello plateado. Esta fue la última carta de triunfo de la Iglesia, el apóstol de Dios. Como siempre, su incomparable belleza se vio empañada por la falta de vida en sus ojos. La hacía parecer inhumana. Agitó sus alas plateadas, causando que su vestido plateado se agitara, y deslizó su mano por el aire. La luz que llenaba la habitación se dispersó. Con la luz desaparecida, todos podían ver más claramente lo que les rodeaba. Estaban en una pequeña habitación en forma de cúpula. Las paredes estaban hechas de la misma aleación de asantium piedra marina que la habitación anterior, pero las raíces que se enrollaban alrededor de ellas eran mucho más gruesas. También eran tan negras como el metal que las rodeaba. Parecía que esas raíces habían absorbido la aleación de piedra caliza de asantium, haciéndose aún más duraderas. Sin embargo, muchas de esas raíces habían sido quemadas, cortadas o dañadas de alguna manera. Normalmente, solo se separaban para el portador de la vara del guardián, así que el apóstol había tenido que forzar su camino. En el centro de la habitación estaba el núcleo del gran árbol. Estaba envuelto por un conglomerado de raíces, y una débil luz se filtraba de él. Desde los huecos en las raíces, Milady y los demás podían ver que el núcleo en sí era un pequeño árbol joven. Basándose en lo débil que era su brillo, obviamente estaba gravemente herido. Al bloquear toda la magia, había logrado erigir una fortaleza final y protegerse de la muerte, pero solo por poco. Milady miró detrás de la persona responsable de este estado de cosas y vio un pequeño agujero en la pared lejana. Veo. Así que se coló aquí desde el subsuelo. Es un viejo truco, pero nadie presta atención a lo que hay bajo sus pies. Aún así, me sorprende que nadie se haya fijado en ti, ya que tendrías que cavar una docena de kilómetros para llegar a este lugar desde las llanuras. Oh, ya veo. Por eso hiciste que el ejército lanzara un asalto tan imprudente. La expresión de la valquiria no cambió, pero sus ojos inhumanos parecían decir, de hecho. Milady y los demás habían estado demasiado distraídos por la lucha como para notar que ella usaba su magia a cientos de metros bajo tierra. Sin embargo, había una cosa que todavía no tenía sentido. Liutigis puso cara de dolor al mirar el debilitado árbol y murmuró, pero las raíces del gran árbol forman una barrera subterránea alrededor de la capital. Si alguna de esas raíces estuviera dañada, lo habría notado de inmediato. Correcto. Evadir el sistema de alarma no era una tarea imposible, pero requería un gran esfuerzo. Disculpa, la única forma de evitar la detección del gran árbol era entrelazarse entre las 100.000 raíces del árbol y usar solo la mínima cantidad de maná para cavar. Tal hazaña era casi imposible incluso para Liutigis y sus camaradas, pero para el apóstol, solo había sido una buena cantidad de esfuerzo. ¿Cómo puede alguien poseer tanto poder? Liutigis se estremeció involuntariamente. Ninguna magia existente que ella conociera, incluyendo la antigua, era capaz de hacer lo que el apóstol había hecho. Incluso Milady y Neyais, que se habían batido en duelo con la apóstol antes y sabían lo fuerte que era, se quedaron sin palabras. Esta fue la voluntad de mi Señor. Y mientras Él lo quiera, nada es imposible.
La apóstol levantó su brazo. Había otra cosa que mi señor quería. La luz plateada comenzó a acumularse en la palma de su mano. Milady Reisen desea ver si la gente conservará la voluntad de resistir después de tu muerte. Se puso la piel de gallina en los brazos de Neyais y Meiru. Pensaron en lo que habían visto en la habitación sellada debajo de Andika. El destello de plata que había atravesado el suelo y el techo. En aquel entonces, pensaron que este apóstol acababa de abrir un pasaje secreto que conducía al mar para escapar después de despertar al Leviatán. Pero ahora, no estaban tan seguros. ¿Y si en vez de eso, hubiera atravesado toda la isla para crear su propio pasaje? Si es así, no habría sobrevivido a un ataque como ese. Tal como pensaban, el apóstol desató un rayo de plata en Milady. No dejaré que pongas otro dedo en el gran árbol. Separación espacial, Spatial Severance. Si Milady esquivaba, las raíces del árbol sufrirían más daño. Y así, Milady optó por bloquear el ataque en su lugar. No, Milady-chan. Tienes que esquivar. Mierda. Hubo un ruido casi cómico cuando la todopoderosa esfera gravitacional de Milady estalló como una burbuja. Un segundo después, la pared detrás de Milady desapareció. Neyais apareció de la nada a corta distancia, con Milady bajo un brazo. Se teletransportó en el último segundo para salvar a Milady de la aniquilación total. ¿Qué? Me di. Sin embargo, no había tenido éxito completamente. Mirando hacia abajo, Neyais se dio cuenta de que le faltaba toda la mitad izquierda de Milady, con sangre brotando en grandes cantidades de su torso. La apóstol había usado la nueva magia especial que había recibido de su dios, la desintegración. El hechizo aniquilaba cualquier cosa con la que entrara en contacto, ya fuera física o mágica. Una sola ráfaga de él había sido suficiente para casi matar a Milady. Mientras miraba lo que le había sucedido, los ojos de Milady giraron hacia su cabeza. Su cuerpo se debilitó al perder la conciencia, y sus latidos comenzaron a disminuir. A ese ritmo, estaba muerta en segundos. Meiru. Neyais gritó desesperadamente. Ya lo sé. Neyais bajó a Milady a los brazos de Meiru, y el Dagón instantáneamente comenzó a verter magia de restauración en ella. Mientras eso sucedía, Neyais se teletransportó detrás del apóstol. Desenvainó su espada y la envolvió en magia espacial. Alimentado por la rabia, se balanceó en el cuello del apóstol. Pero justo antes de que su cimitarra de corte dimensional alcanzara su objetivo, NGH, el apóstol le levantó las alas para protegerse. Las llenó de magia de desintegración, compensando la barrera espacial que Neyais había aplicado a su espada. Eso causó que Neyais vacilara por un momento, lo que fue un error fatal. Hubo un suave silbido cuando el apóstol invocó su espada y la balanceó detrás de ella. La espada cortó los dos brazos de Neyais, y el dolor fue tan grande que casi se desmaya. Sin embargo, no he terminado todavía. Neyais apretó los dientes por el dolor y se lanzó hacia adelante. Si pudiera tocarla, sería capaz de teletransportar al apóstol fuera de aquí. Por supuesto, ella también lo sabía, y rápidamente trató de apartarse del camino. No irás a ninguna parte, respondió Liutigis. Como era la primera vez que participaba directamente en una batalla, le había llevado un tiempo superar su shock inicial. Pero ahora por fin había vuelto a la acción. Bajó su bastón al apóstol, y una combinación de cadenas mágicas brillantes y raíces de árbol marrón se enrollaron a su alrededor. Por supuesto, la magia de desintegración del apóstol destruyó tanto las raíces físicas como las cadenas mágicas de luz, pero la detuvieron el tiempo suficiente para que Neyais la alcanzara. Cuida de Milady, le dijo a Meiru mientras abordaba al apóstol. Un segundo después, ambos se habían ido. Une-sama. ¿Cómo está Milady? Silencio. Me estoy concentrando. La mitad izquierda que le faltaba a Milady estaba empezando a crecer lentamente. Liutigis solo podía ver, sin palabras, cómo Meiru se concentraba más que nunca. Aunque solo se conocían desde hacía un mes y medio, Liutigis entendía lo mucho que Milady significaba para Meiru. La magia de restauración de Meiru podía curar a cualquiera, siempre y cuando no estuviera muerto. Pero solo si no estaban muertos. Si Neyais hubiera llegado un segundo tarde, o si el golpe hubiera sido dirigido a la cabeza de Milady en vez de a su torso, ni siquiera Meiru habría podido curarla. Por favor, abre los ojos, Milady-chan. Era obvio que la desesperación y el miedo de Meiru estaba afectando su concentración. A Liutigis le dolía ver a Meiru tan angustiada. Afortunadamente, los dos no tuvieron que preocuparse por mucho tiempo. ¿Ah? ¿Merune? ¿Liu-chan? ¿Están bien? Milady respiró con dificultad, abriendo los ojos. Oh, Milady-chan. Por Dios, soy yo quien debería preguntarte eso. Ajá.
Realmente eres algo especial, Milady-tan. Meiru abrazó a Milady con lágrimas en los ojos, mientras Liu Tigis respiraba aliviada y sonreía suavemente. Milady palmeó suavemente la cabeza de Meiru mientras ella luchaba por sacar su cabeza de su escote. Una vez que se liberó, respiró con dificultad y gritó, «Espera, Meru, ¿qué pasó con el apóstol? ¿Y dónde está Nakchan?». Ella miró rápidamente alrededor de la habitación. Cuando vio los brazos de Neyais en el suelo, su cara palideció. Él es... Bueno, él no está bien, pero Naiskun se las arregló para teletransportar al apóstol fuera de aquí. Pero con esas heridas, él... No te preocupes, Oscar-kun y Ban-kun deberían estar allí también. Estoy segura de que serán capaces de aguantar hasta que lleguemos. Habiendo finalmente recuperado su compostura, Meiru tranquilamente explicó la situación a Milady. En este momento, tenían que concentrarse en reparar el núcleo del gran árbol. Hasta que la barrera de niebla reapareciera, los hombres bestias serían blancos fáciles para los magos de la iglesia. Las bajas seguirían aumentando a menos que pudieran cuidar a los tres hasta que se recuperaran. Desafortunadamente, aunque el análisis de Meiru era lógico, se había perdido un punto vital. Me temo que no podemos hacer eso, One-sama, intervino Liu Tigis. Meiru y Milady dispararon sus miradas interrogantes. Con una expresión resuelta, añadió, piensa en ello. ¿Cuánto maná tendrás que gastar para restaurar el gran árbol? Bueno, el gran árbol seguía hundiéndose, y sus ramas seguían marchitándose. Ambos significaban que su barrera mágica repelente seguía en efecto. Ahora que el apóstol no lo estaba atacando activamente, el árbol había debilitado un poco su barrera, pero Meiru todavía tendría que usar casi todo su maná para romper sus defensas y restaurarlo con toda su fuerza. Ahora que lo he visto con mis propios ojos, puedo decir con confianza que un ser como ese apóstol no puede permitirse existir. Debemos destruirla. Tenemos que demostrar al mundo que tenemos la fuerza para superar la adversidad de ese nivel. De lo contrario, el pueblo perdería toda la voluntad de resistir a Dios. Se desesperarían, creyendo que nunca ganarán su libertad, por mucho que luchen. Si somos derrotados aquí, entonces los libertadores no tendrán futuro. One-sama, tienes que guardar tu fuerza para la batalla que viene. Pero Liu-chan, a este ritmo, el árbol. Milady se ha quedado atrás, Milady-tan. El gran árbol no es tan débil. ¿Puede sobrevivir a esto? Por eso. ¿Deberíamos concentrarnos en darle una paliza a esa perra espeluznante? Meiru dijo con una sonrisa en su cara. Liu Tigis asintió decididamente. Como alguien íntimamente ligada a Uralt, le dolía dejar el árbol sagrado en un estado tan herido. Pero para asegurar un futuro para sus hombres bestiales, necesitaba luchar. Viendo la determinación en los ojos de Liu Tigis, Milady asintió. Lo tengo. Vámonos, entonces. Esta vez, vamos a vencer a ese apóstol, declaró confiada. Las tres chicas asintieron con la cabeza y dejaron atrás el núcleo dañado. La batalla que les esperaba sería el punto de inflexión no solo de sus vidas, sino del mundo entero. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.